posteriores, pero siempre es bueno recordar que un día como hoy, 21 de julio de 1938, terminaba para siempre el diferendo entre Bolivia que nos llevó a una cruenta guerra del 32 al 35. Hoy vamos a estar con el general Carlos Alberto Campos Krauer. ¿Qué tal, general? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, señor presidente? Muy bien, general. General Campos Krauer del Arma de Artillería, catedrático, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, una persona comprometida con el estudio, ingeniero electrónico, conoce perfectamente el tema militar por dentro, en su condición de militar retirado y además en su condición de docente. Hoy vamos a tocar el tema de artillería, mi general. Así mismo, yo quisiera agradecer la confianza. También tengo el honor de, como usted dijo, de representar al Arma de Artillería y espero que la teleaudiencia pueda recibir un breve relato, digamos, de la actuación de la artillería desde época de la colonia hasta la guerra del Chaco, ¿verdad? Como hoy justamente estamos ese día tan importante, entonces sería interesante también recordar un poco la actuación de la artillería en la guerra del Chaco. Claro que sí. El arma de artillería. Antes yo fui en el CIMEFOR, mi comandante del pelotón fue el subteniente Juan Pablo Llanes Carajallo, y del arma de artillería, y a la remesa de aspirante de la segundo pelotón, primera compañía, quinto batallón, aprendimos a entonar la música de la artillería. Así que de alguna manera conozco la artillería por dentro también y sobre todo por la información. Nos enseñó el estudio de la placa base, mortero, en fin, azimut, rumbo. Mi gratitud al coronel, creo que llegó, el Juan Pablo Llanes Carajallo. Adelante, general, comenzamos con la historia de la artillería en el Paraguay. La artillería, como todos sabemos, ¿verdad?, es un arma que proyecta fuego a distancia. De época ya la historia ha sido relevante, digamos, en las batallas y en los combates. Ha tenido un avance tecnológico desde los primeros cañones, ¿verdad?, chispa, hasta los misiles ahora. Lo que se ha perfeccionado en estos tiempos, digamos, son la precisión, el arma, la precisión de los tiros, ¿verdad?, y la pólvora especialmente, que es el fulminante, que es uno de los problemas que siempre tuvimos durante la guerra del 70, la guerra del Chaco y hasta estos tiempos. La artillería en el Paraguay, la presencia histórica, ¿verdad?, se marca en tres partes importantes, ¿verdad?, que es justamente la artillería en la época colonial, en la guerra del 70 y en la guerra del Chaco. Las actuaciones de la artillería, eso es lo que sería interesante. ¿Qué características tenían los cañones en la época de los españoles? ¿Era una cuestión así como disuasiva la impresión que llevaban cada cañón? Los cañones españoles normalmente se había hecho grabar el último argumento de los reyes, ¿verdad?, que tenían todos los cañones, porque esa era la frase de la artillería. Digamos. Puede fracasar el diálogo, ya era la artillería. Eso tuvo un impacto importante, ¿verdad?, porque inclusive no era solamente para amedrentar, sino también para el propio gobernante, ¿verdad?, que de defensa. Se sentía él que lo último que él debería hacer es utilizar sus cañones. Si bien en la época de la colonia, ya en el año 1801, con el reglamento de la milicia, ¿verdad?, comienza en el Paraguay una de las primeras, digamos, armas del ejército español era la artillería. Y en eso, ¿verdad?, Paraguay contaba con la Real Artillería, ¿verdad?, que era formada por los españoles, y los voluntarios a caballos, que eran formados por los mestizos, ¿verdad?, en esa época de la colonia. Tengo entendido que el padre de Gaspar Rodríguez de Francia, que le juró lealtad a su majestad, al rey, por más de que haya sido brasilero de nacionalidad, él era oficial de artillería. Así mismo.
varios oficiales de artillería inclusive fueron a pelear en Uruguay, ¿verdad? Ya en esa época, la invasión inglesa. Entre ellos ya tenían experiencia, ¿verdad? Gamarra, Yegros y bueno, en fin, en esa época no se contaba más de 20 cañones. 20 cañones tenía todo digamos, según el gobernador Velasco, él decía, contaba con 20 cañones, de los cuales uno solo era de hierro. 19 cañones eran todos de bronce. Y esos fueron los que actuaron en la batalla de Paraguarí y Tacuarí. La batalla de Paraguarí y Tacuarí... Pero poca participación, ¿eh? No, tuvo bastante participación. Simplemente los primeros 6 cañones fueron instalados en la iglesia mismo, en el patio de la iglesia de Paraguarí. Ah, okay. Ahí estuvieron entonces Velasco y su Estado Mayor y todas esas cosas. Pero cuando hubo el ataque, ¿verdad? Porque no vamos a profundizar mucho eso, enseguida él huyó. Sí, porque se le da más participación ahí a la caballería y a la infantería, de hecho, que son los que tuvieron. Muy poco se habla de la artillería en la batalla. No, es que ahí, pero efectivamente Gamarra y el que estaba... Cabañas, Gamarra y Cabañas, ambos tenían también 4 piezas de artillería. Sí. Cuando ellos iniciaron el combate, ¿verdad? Cuando hicieron correr también le hicieron a las tropas de Belgrano. Sí. Entonces también utilizaron también los cañones, que avanzaron hasta Tacuarí, ¿verdad? Hasta que ¿Cómo transportaban los cañones? ¿Cómo? ¿Cómo transportaban los cañones? Eran cañones livianos, eran cañones de bronce que iban a sobre mula o sobre caballos, ¿verdad? No eran... Porque a Belgrano se le siguió a caballo. Sí, el calibre no era un calibre, era apenas de municiones que alcanzaba 200 o 300 metros, ¿verdad? Esos eran los cañones. Y es más, el Paraguay contaba solamente con 500 fusiles. Sin embargo, Belgrano vino con una tropa de 1.500 hombres aproximadamente. Pero nosotros éramos 6.000. 6.000, 2.000 nomás éramos supuestamente, pero los voluntarios que se juntaron ya para irse... En la batalla éramos 6.000 mal armados contra 1.500. Pero volviendo al tema, entonces no tuvo una participación descollante la artillería. No. En Paraguarí un poco más finalmente que en Tacuarí, ¿verdad? Sí, efectivamente fue así. ¿Y esos cañones, general, tenían esa inscripción latina que vos señalabas? No, la mayoría de los cañones, ya los cañones que fueron tomados en Uruguay, ¿verdad? Que eran más de 300 bocas, sí ya tenían eso. O sea, prácticamente se nos dejó lo olvidado eso. Los cañones eran... Todo para Buenos Aires y Montevideo. Exactamente. Correcto. Inmediatamente después la artillería, ¿verdad? Ya viene con la fábrica, digamos, de La Rosada. ¿Verdad? ¿Podemos pasar un poco? Sí. Ponernos por favor esas imágenes, Iván, sobre todo donde está la inscripción. Ahí está la inscripción, ¿verdad? De Ultima Ratio Regum, que es justamente Tenemos un primer plano de eso, por favor, para que los televidentes puedan apreciar ese cañón. Bueno, muy bien. Después, general. Y inmediatamente después ya viene la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Que solamente me viene... Antes de eso, los cañones que le intimaron rendición a Velasco, los 8 cañones. O los 8 cañones también, ¿verdad? Ya inmediatamente ya la revolución, ¿verdad? Después del 19 de enero de la batalla, sí. Prácticamente ya a Velasco la toma del cuartel por Fulgencio Yegros y inmediatamente la mañana del 14 y 15 de mayo amanecen ya los cañones. ¿Quién era el artillero el que tenía que cumplir? Y Fulgencio Yegros era el... No, él estaba en Itapúa, él no estaba acá el 15 de mayo. Iturbe. Vicente Ignacio Iturbe. Vicente Ignacio Iturbe. Ok, él era el que estaba a cargo de los cañones. Él era el que estaba a cargo del cuartel. Me encanta esa imagen que pintó Bestart, que es lo más parecido. Ponemos la imagen de la intimación a Velasco, por favor, Iván. Ahí tenemos, ahí está. Ese es el cañón que actuó en la guerra en la intimación a Velasco.
Creo que en el fondo se ve la intimación de Velasco, ¿verdad? Ahí está un cuadro que está en el Museo de la Artillería en Paraguarí. Ah, ok. La artillería en Paraguarí, el museo es bastante importante. Sí. Porque tiene bastantes piezas, ¿verdad?, de artillería. Muy bien logrado, muy bien logrado. Ahí tenemos la imagen de la intimación y tenemos el cañón real que fue el que le intimó. Entonces pasamos del Paraguay colonial al Paraguay independiente. Efectivamente. Ahora vamos ya a la Rosada. En la Rosada es justamente en la época de Carlos Antonio López, en el año 1854. Ya se funda la Rosada, ¿verdad? La Rosada prácticamente fue uno de los que dio la mayor cantidad de armamentos y especialmente de municiones. Es cierto. Más de 15.000 toneladas de proyectiles y municiones fueron fundidas en la Rosada. Lastimosamente, pero ya en el año, creo que en julio de 1869 fue tomado por los uruguayos, un comandante uruguayo destroza la Rosada y inclusive le mata al director, ¿verdad?, de la Rosada. En la guerra del Chaco, en la guerra del 70, actuaron... El famoso cañón cristiano. ¿Qué referencia? 259 combates actuó la artillería. 259 combates. Sí, aproximadamente esa General, ¿qué nos podés combates. contar del cañón cristiano? El cañón cristiano fue fundido también en Ebucuí de las campanas de la iglesia. Por eso se llama cristiano. Así como el criollo, que fueron las campanas de los colegios, ¿verdad? Se hicieron eligieron un calibre bastante interesante, ¿verdad?, que era más de 8 pulgadas. Estas 8 pulgadas, ellos hicieron eso porque podían recoger de los enemigos también municiones que no explotaban, que puedan ser utilizadas, porque nosotros ya no teníamos esa capacidad. Ese cañón se fundió en Ubicuí y se trasladó para darle su último retoque, digamos, hasta el arsenal de Asunción. ¿Vos podés imaginarte cómo fue el traslado de ese cañón? Creo que pesaba 12 toneladas, desde Ubicuí hasta Zapucay, porque el tren era en Paraguarí recién, ¿no? Sí, en Paraguarí. ¿Cómo fue el traslado desde Ubicuí hasta Paraguarí? En carretas. Alza Prima. Sí, Alza Prima. Hay una fotografía donde muestra aproximadamente 8 bueyes, ¿verdad?, de Alza Prima estirando el cañón, ¿verdad? Hay imagen, hay fotografía de eso. Sí, hay una fotografía, pero no sé si es por... Ahora también la inteligencia artificial que porque en esa época no teníamos mucha fotografía, ¿verdad? No. Nosotros Paraguay... O sea, no es una foto... Es una recreación de un retrato. Una recreación. Sí, una recreación. Entonces, ¿vos crees que el traslado fue... ¿En cuánto tiempo calculás que se pudo haber trasladado eso? Y eso ya se hizo prácticamente en bastante tiempo, ¿verdad? Pero... ¿Un mes, 2 meses? No. En un mes aproximadamente. Porque de Ubicuí a Paraguarí en línea recta no... O sea, por el camino antiguo, digamos, no es muy lejos, ¿verdad? Porque se va hasta Zapucay y hay otro camino, ¿verdad?, que llegaba hasta allí. Pero en fin, yo solamente... Hay un cañón que se llama... que hay una fotografía ahí, ¿verdad?, que justamente el Acaverá. El cañón Acaverá era un cañón que realmente, que si nosotros, yo pienso, hubiésemos tenido un poquito más de tiempo, podríamos haber mejorado eso, porque ahí se hizo este cañón trabajando con el hierro, el acero, se le dio el temple necesario y hasta llegaba a perforar los buques que eran estos barcos, ¿cómo se dice? Ya acorazados. Ahora, una pregunta técnica antes de irnos al corte general. ¿Estos cañones paraguayos eran lisas
o estaban ya estriados? ¿Cómo era? A ellos les llamaban, la mayoría que nosotros tuvimos 400 bocas de fuego, que desde Fuerte Olimpo hasta Humaitá. 400. De los cuales 8 eran rayados, le dicen. Ya no es más liso. Eran rayados, ¿verdad? Tenían un poco velocidad. Más de velocidad, pero eran de pequeño calibre. Eran de menos de 8 pulgadas, ¿verdad? 75, 80 sí, yo no sé si esta parte de la guerra del 70, por ejemplo, yo quería también, tenemos la actuación, ¿verdad? Del General Roa. Tenemos el general Roa, sí, ¿verdad? El general grupo Pedro Hermosa. Es el 3. Sí. El GA1. El GA1, general Brugués. General Brugués, general Roa, general Hermosa. Y Sayas, ¿verdad? Sayas, Labertano Sayas. Él se llamaba... Labertano Sayas. No recuerdo ahora. Labertano Sayas, un nombre raro. No, efectivamente. Y bueno, ellos actuaron, ¿verdad? Inclusive el general Roa, él llegó hasta... murió en... 1 de marzo. Él murió en primero de marzo, ¿verdad? Y ahí actuaron los últimos 4 cañones que hizo una salva, a cargo del coronel Moreno, que hizo una salva cuando fue degollado prácticamente el general Roa allí. Sí. Fue degollado fuera del 1 de marzo. Sí, antes ya de... Chirigüelo actualmente. Chirigüelo se llama el lugar, ¿verdad? Ahí sería el lugar. Así mismo. Oye, general, me permití unos pequeños consejos comerciales y regresamos. Se sucedieron varios, la guerra civil, varias revoluciones. Las revoluciones, pero por suerte, ¿verdad? Ya cuando hubo un avance... o ocupación en el Chaco, se tranquilizó un poco la República, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de prepararnos para la guerra. A partir de 1922 comienza una rápida preparación de la guerra. Muchos piensan en cómo tan poco tiempo pudimos estar preparados para esa contienda. Pero eso fue también a través del, así como usted dijo, uno tiene que conocer la historia para querer. Y yo creo que nuestros oficiales leyeron mucho de historia, la actuación de la artillería en la guerra del 70, ese espíritu, ¿verdad?, de patriotismo, y todo eso nos llevó a esa... Y también con el apoyo, ¿verdad?, tuvimos también la misión militar francesa. Y en último, ya cuando se fue la misión militar francesa, vino la misión militar argentina, que tuvo que retirarse también después de considerarse neutra. Fue importante el apoyo de los técnicos extranjeros, franceses y argentinos. Efectivamente, fue muy importante, porque nosotros no teníamos ni reglamento, ¿verdad? Ahí tenemos una... bueno, estos materiales que tenemos acá, podemos ver, fueron adquiridos ya para la guerra del Chaco. Ya cuando se venía esa contienda, ¿verdad? Uno de los más importantes, ¿verdad?, eran justamente el Schneider 105, que eran obús de montaña, no son cañones de montaña. Hay una diferencia entre el cañón y el obús. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en el largor del tubo, y también las misiones son diferentes, ¿verdad? El cañón tiene un poco más de alcance y es para tiro más rasante. Sin embargo, estos son... tipo más curvo, ¿verdad? Pero el calibre, la diferencia que había entre el 75 y el 105 es bastante importante, ¿verdad? También... En el medio estaba el mortero Brand tipo Toque Brand, el 81. El mortero es Toque Brand, calibre 81 milímetros. Eso es atributo de la infantería, ¿verdad? Sí. Le prestamos un ratito ahora a la artillería, pero es arma de la infantería. La infantería utilizó eso. Nosotros los artilleros solamente utilizamos los cañones, en la contienda. La infantería tenía... A ver un poco, los tiros de mortero en la guerra del Chaco fueron hechos por infantes. Sí, claro. No por artilleros. No por artilleros, ¿verdad? Los artilleros se limitaron solamente a los cañones. Solamente a los cañones. Los cañones fueron, después de ser adquiridos, ¿verdad?,
los oficiales de artillería. El cuartel de artillería quedaba en Tacumbú, era donde se recibía la instrucción. Inclusive se llegó a hacer escuela de juego, ¿verdad? Para ¿Cuál era el local original de la artillería en Tacumbú? Y el grupo de artillería número 1 estuvo en Tacumbú. El grupo de artillería número 2 ya fue formado ya en Concepción, después ya de ahí ya General Roa. fue adelante para el combate, ¿verdad? Antes de entrar a la guerra del Chaco, hay un cañón que no podemos olvidar, el Abuelo, que está hoy en exhibición, por decirlo de alguna manera, ahí en la plaza frente al Congreso. El Abuelo está enfrente a la Armada Nacional. Ah, frente a la Armada. Sí. El cañón no, el que está Abuelo frente al vino Mariscal López. Vino en el Constitución y era el Abuelo. El Abuelo. Sí, para 1908. Exactamente. ¿Ese se utilizó en la guerra del Chaco? No. Dicen que se preparó por si acaso los bolivianos rompían la barrera en Anagua, ¿verdad? Pero no se llegó a usar. No se llegó a usar por el peso que tenía y también la munición también. Septiembre de 1932. Septiembre de 1932, la artillería tuvo su bautismo de sangre en Boquerón. El bautismo de sangre en Boquerón de la artillería comienza el 9 de septiembre. El 9 de septiembre y el grupo 2, General Roa, al mando del capitán Rolón, Raimundo Rolón, ¿verdad? Que fue, podemos decir que fue el único oficial de artillería que escribió paso a paso todo lo que se realizó en Boquerón. Y teníamos nosotros en esa época los telémetros. El telémetro es un instrumento óptico que sirve para medir distancia, pero la precisión es, digamos, de 50 a 100 metros era eso, por eso que no podíamos medir cierta distancia, ¿verdad? Pero la actuación de la artillería marca, inclusive hay relatos de oficial Tarorba, creo que es de boliviano. Capitán boliviano, en que describe las atrocidades que hacía la artillería, ¿verdad? A partir del 9 ya ellos... ¿Artillería paraguaya a la boliviana? No, al reducto de Boquerón. Reducto de Boquerón... Sí, pero el daño que le hacía a la Paraguay a Bolivia. Claro, es claro. Correcto. Y prácticamente se puede decir que en esa batalla, digamos, en la batalla de Boquerón, se pudo realizar prácticamente los tiros, los reglajes, inclusive se practicó y se disparó, ¿verdad? Tiro con espoleta de tiempo, ¿verdad? Que eso era algo nuevo para los bolivianos, ¿verdad? Porque se calculaba las explosiones de la artillería, iba y explotaba en el aire y le barría con todo, ¿verdad? Y la mayoría, prácticamente el 90% de las bajas en el reducto y en el alrededor de Boquerón fueron hechos por los morteros y por la artillería paraguaya. Los morteros los bolivianos no conocían. Los morteros no conocían, pero después ya en Anagua ellos ya tenían también morteros. Los bolivianos tuvieron morteros en Anagua. Sí, ya ellos reconocen. Pero en Boquerón todavía no. En Boquerón todavía no. Y ahí en Boquerón el comandante fue Raimundo Rolón. Luego presidente de la República. Sí. Hay una anécdota de Stroessner ahí. ¿Cuál es la verdad que ustedes tienen con respecto? Inmediatamente a partir del 11 o el 12 aproximadamente se le une también el grupo de artillería número 1 General Brugués, ¿verdad? Ese grupo de artillería General Brugués estaba comandado por el general Pampliega. Amancio Pampliega. Y en la tercera batería estuvo el general Stroessner. ¿Es cierto que abandonó su...? No, que va a abandonar. No es cierto eso. Es mentira, ¿cómo va a abandonar? Si él era el comandante de la línea de Pero fuego. mira que muchos de los que estaban ahí cuentan eso. No. Que se tenía bien guardado ese secreto hasta que se produce el golpe el 3 de febrero.
No, eso totalmente. ¿Dónde es lo que van? Si estaba en la retaguardia, luego la artillería. La artillería está ubicada en la retaguardia. Claro, lógico. No puede estar nunca adelante. No puede estar, ¿verdad? Entonces ustedes desacreditan eso que... Sí, totalmente. Ahí estaba con él Pompa también, que era muy amigo del general Story. Yo tengo ahí, sí, es que puede pasar la lista, inclusive. Puede Acá pasar... está. Ahí está. ¿Puede leer, general, por favor? Este es del grupo de artillería, número 2, general Roa. Ahí tenemos a Raimundo Rolón, ¿verdad? Como comandante. La primera batería ya estaba el capitán Rovira, que después actuó en... Ahí estaba Martinicha, ¿eh? Sí. En la segunda batería de 75 tenemos Fulgencio Yegro y en la siguiente lámina está el grupo de artillería número 1. ¿Puede pasar, por favor? La siguiente. Ahí está, a partir del 12 de septiembre el grupo de artillería general Burguese. Acá le tenemos, ahí está el oficial orientador, que es prácticamente el que dirige el tiro, ¿verdad? de la batería 75 Schneider. Le tenemos ahí al teniente segundo Alfredo Stroessner. Teniente segundo quiere decir subteniente en términos actuales. Prácticamente subteniente. Recién egresado del colegio. Recién egresado del colegio. Se produce el bautismo de fuego en Pitiantuta, otra voz en Boquerón. Y la artillería paraguaya, según tu punto de vista, ¿fue fundamental para poder desarmarle a los bolivianos? Sí, fundamental. Porque no teníamos otra forma. Si íbamos al ataque, no solamente desarmar, sino que se hizo volar la cocina, se hizo volar el depósito de víveres, ya no tenían ellos absolutamente nada. Era los cadáveres que volaban a pedazos, inclusive cuentan, ¿verdad? Una pieza de artillería voló a pedazos con sus 8 sirvientes. Eso luego le dejó ya a Marzana totalmente desorientado. Okay, y fue fundamental para el ejército paraguayo. Nosotros nos vamos a un corte, el último en este primer bloque de historia, y regresamos inmediatamente con más diálogo franco. La parte final, batalla de Nanagua. Sí, efectivamente, como le dije, la batalla de Boquerón fue para nosotros una escuela. Ahí estuvo el capitán Rovira, que fue... pero la batalla de Nanagua, la primera batalla de Nanagua se desarrolló... Rovira es el héroe de Nanagua. ¿Verdad? Rovira, el héroe de Nanagua. Bueno, héroe de Nanagua. Poco reconocido y menos todavía valorado. Bueno, en la primera batalla, ¿verdad? Todos sabemos que fue el coronel Irrazábal, ¿verdad? El comandante, claro, que con el tercer cuerpo de ejército en ese momento, de carácter bastante fuerte, pudo dominar a la tropa, digamos, en el sentido de hacerle sentir segura. Y el primer combate, ¿verdad?, que duró aproximadamente 6 días, el general Hans Kuhn tenía... Eso fue el 20 de enero. 20 de enero. Él tenía la idea de que iba a tomar, en ese primer ataque, ya iba a tomar Nanagua. Ahí nos salvó el puente aéreo. Bueno, ahí nos salvó el puente aéreo. También hubo una lluvia torrencial ese día que ellos empezaron el ataque, y el ala norte del ataque quedó retrasado, ¿verdad? Totalmente. Y ahí entonces nosotros aprovechamos, ¿verdad?, y reprimimos ese ataque, y durante 6 días. Los bolivianos tuvieron casi 2.000 bajas en esa primera contienda, y los paraguayos aproximadamente, creo que era 59 aproximadamente. Pero la mayor performance de la artillería se dio en el 4, 5, 6 de julio. En la segunda batalla de Nanagua, que comienza, ¿verdad?, el 4 de julio justamente, pero ya Irrazábal había fortificado tremendamente el fortín, ¿verdad? Tremendamente el fortín, ya utilizando una cantidad de minas, alambradas, y el trabajo fue a conciencia, porque sabían bien los paraguayos que de las trincheras que ellos cavaban, de eso dependía su vida prácticamente. Y la artillería ya de Rovira ya tenía arreglado
O sea, eso significa que ya tenía... General Roa, GA2, General Roa. General El 2. comandante fue Rovira. Sí. Juan Rovira. Tenían 2 baterías de Club 75 y una de 105. Correcto. ¿Verdad? Y el general Kuhn vino con todo ya para esta segunda batalla, ¿verdad? Sí, lanzallamas, tanques, aviones. De fuerza aproximadamente. 16.000. Sí, así mismo. Y contra 6.000 que era prácticamente... Bueno, y ellos hicieron un túnel y colocaron una mina. Es cierto. Para hacer volar, digamos, una de las principales islas donde estaba ubicada prácticamente... Los bolivianos. No, donde estábamos nosotros defendiendo. Pero la mina explotó antes, no hizo el daño, digamos, que ellos esperaban. Y tuvieron que atacar, ahí mismo luego ya cayeron unos cuantos. Pero llegaron a ocupar ese lugar. ¿Verdad que Isla Moyoli, algo así se llamaba? Sí, isla se le llama por el conjunto de árboles. Claro, claro. Porque fuera un pajonal. Y un tanto de pajonal de terreno limpio, entonces había una isla cuando se decía un monte de árboles. Bueno, lo que sí que prácticamente la artillería, cuando ocuparon los bolivianos, ¿verdad? La artillería, como tenía ya arreglado, eso ya barrió con todo eso. Pero ahí tenemos que recalcar que ya el general Kuhn utilizó 16 aviones bombarderos, ya empezaron a bombardear la artillería. Pero hay cosas, por ejemplo, que a mí me contaron, ¿verdad? Un coronel que cuando yo era niño estaba en Paraguarí, que actuó también en varias batallas, ¿verdad? Había varios coroneles ya ancianos que les gustaba contar esas cosas. Y ellos tenían ya lo que se llama las posiciones falsas o simuladas. Entonces esas posiciones falsas simuladas fueron las que fueron bombardeadas. Ah, tenían señuelos. Sí, señuelos. Eso y caía. ¿Y cuáles eran los señuelos, general? No, y eran posiciones falsas, era como si fuera, estaba todo preparado con como si fuera que estaba la artillería ahí, pero no estaba, era las redes de camuflaje, todas esas cosas que se colocaban. Ok. Pero la artillería estaba más adelante y estaba, como le dije, arreglado. Es lo que sí que, así mismo como en Boquerón también, la mayoría de las bajas fueron causadas por la artillería. Fue, según explotaron un tanque, fue explotado literalmente. Bueno, eso fue ya en forma directa, ¿verdad? Fue explotado, pero la cantidad se contaron más de 2.700 cadáveres en el fortín, o sea que ahí en el reducto que habían tomado los bolivianos. Eso retrocedieron ellos, ¿verdad? Y al final 5 tanques ese día. Yo lo que tengo es 2 a cada lado, ¿verdad? No. Y habían 3 tanques Vickers que son de 5 toneladas y 2 tanques mayores de 6 toneladas. Uno de ellos creo que... Uno solo se salvó. Según cuenta un boliviano, era en una historia boliviana. El mismo Taborda cuenta eso. Que abrió la escotilla y le cayó una granada ahí adentro mismo. Aparentemente fue un mortero. Mortero, sí. Aparentemente. Una granada de mortero, ¿verdad? Y bien, eso significó una pérdida, digamos, hubo otra vez un ataque el 5, luego el 6, hasta el último, ¿verdad? Que fue el 6. Hasta el 6. Donde después ya se replegaron, ¿verdad? ¿Por qué motivo no es reconocido luego general Rovira? Fue ministro del Interior, incluso del presidente Mourinho. Y no sé, pero nosotros los artilleros sí les reconocemos realmente como también su familia era de Paraguarí y todas esas cosas. Y esa música de Emiliano R. cuando habla del comando Girra, Gendivé, Brizuela, Mocoy, Añá, Maracá, el León, Saqueño, Yiquere, Cuera, Mayor, Caballero, Oreruiza. No le cita, por ejemplo, a Rovira. Y no sé, ¿verdad? Pero es injusto, ¿verdad? Yo me fui a la puesta en valor que se hizo del campo de Nanagua y ahí está la esfinge del general Rovira. Entonces era capitán, pero merecido, absolutamente merecido. ¿Quién es el patrono de la artillería en el Paraguay? Y el general Burgués. General Burgués, prácticamente después del general Roa, el Pedro Hermosa. Bueno, pues esos son todos de la guerra del 70. ¿Verdad? Sí, pero ellos perdimos con la guerra del 70. ¿Y por qué no le dan a alguien que ganó la guerra? A Rovira.
que ni siquiera es liberal, es colorado. Es colorado, fue ministro de Mourinho. Hay que reconocerle, general. Yo creo que en esto se le dio, ¿verdad? Porque el nombre de la artillería antiaérea, creo que lleva también su nombre ahora. Bueno, él lo que menos tenía era artillería antiaérea. Tampoco tenía. Ahora. Sí, pero Paraguay no tenía artillería antitanque, por ejemplo. Y algún parte de ahí dice que fue No, el antitanque era el cañón 37. Que era... Pero no teníamos nosotros. Y hay uno que ahí mostramos en la guerra del Chaco. No, ya antes de la guerra ya teníamos... Pero en la guerra del Chaco no se utilizó eso. General, algo que quieras cerrar el programa con respecto a la artillería, tus palabras finales, por favor. Y bueno, yo quería instar nomás también a todos los oficiales de artillería, ¿verdad? Agradecer también que en este momento soy presidente de la Asociación de Oficiales de Artillería en situación de retiro. Y les invito a todos también que todavía no están ahí a juntarnos un poco justamente para conversar un poco y recoger un poco lo que es muy rica nuestra historia y todo lo que tiene que ver con la artillería paraguaya, ¿verdad? Qué bien. General, este es un pequeño obsequio de nuestro auspiciante, la gente de Indega. Son un juego de atún, diríamos mediterráneo, atún natural, picante. Veo que está en forma para poder seguir. Vamos a intentar. En dieta. Es una gentileza de los buenos amigos de Indega, general. Y yo le quiero hacer entrega también de un pequeño trabajo que hice, ¿verdad? Bueno, que es metodología de la investigación científica y tecnológica. Es un pequeño... Gracias, general. Trabajo que hice para recogiendo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de trabajar, ¿verdad? Justamente en los campos de Nanagua he recorrido, fui allá a La Velázquez, a Joel Estigarribia a hacer instalaciones de paneles solares y generador eólico para los destacamentos y pude encontrar todavía los vestigios de la guerra, ¿verdad? Gracias, general. Esas matas y todas esas cosas. Gracias, general, muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a unos pequeños consejos comerciales y a la vuelta estamos con el doctor Martín Burt. Hay una pregunta que le hacemos a la audiencia, si estamos mejor con respecto a la pobreza. Bien, encantado, muchos saludos a toda la gente, feliz como siempre de estar acá. No una, ni dos, ni tres, una docena de veces te procuramos y siempre estás en distintos lugares del exterior. ¿Tuviste la suerte de observar o de escuchar el informe del presidente Peña? Estuve viendo en el diario las crónicas que se hicieron, muy interesante, así que siguiendo siempre de cerca todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Te invito, por favor, sí. Quiero que veas un poco el informe del presidente Santiago Peña Palacios respecto al estado de la lucha contra la pobreza. En el 2024 tuvimos la tasa de pobreza más baja desde que se implementó la medición por línea de pobreza en el año 1997. La pobreza total bajó del 22.3% al 20.1% en un solo año. Y la pobreza extrema, la indigencia, cayó de 4.7 al 4.1. Estamos hablando de cerca de 118.000 personas que superaron la línea de la pobreza y unas 30.000 que abandonaron la indigencia. ¿Qué te parece estos números, doctor? Está bien. Yo creo que todos tenemos que estar contentos de que el Paraguay crezca, de que se reduzca la pobreza. Evidentemente, en los últimos 25 años, la pobreza, en el año 2000, era 50% la pobreza. Pero esos son números oficiales del gobierno. Yo creo que todos tenemos que estar muy contentos con que la pobreza en el Paraguay baje. Es un Paraguay de todo. Esto no es un tema colorado contra liberal. Acá somos todos paraguayos y hay muchos temas que entre todos tenemos que preocuparnos. Porque si vamos a seguir con esta pelea, no vamos a ir a ningún lado. Y uno de los problemas que yo veo que tiene nuestro país es que no hablamos de los temas importantes para Paraguay, siempre criticando al otro o defendiéndonos. Yo entiendo por qué. Sin construir. Pero hay que construir. Dicen
le escuché decir al ministro de Industria y Comercio que vamos a tener falta de energía en el Paraguay dentro de 8 años. Eso es gravísimo. Por un lado tenemos que congratularnos porque el consumo de electricidad crece 16% al año. Pero Itaipú se va a acabar y entonces es hora de hacer energía de viento, la energía eólica, energía solar. Hay que hacer más hidroeléctricas pequeñas, tenemos muchísimos ríos pequeños. O sea que, en resumen, hay que felicitar al gobierno por la reducción de la pobreza, pero hay que ver los temas importantes que nadie está hablando. Por ejemplo, la corrupción y el problema de la educación. El nuncio apostólico habla de la corrupción. El cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, habla de la corrupción. López también. El cardenal paraguayo español, que ahora es cardenal de Rabat, la capital de Marruecos, habla de la corrupción. Cristóbal López. Y en un programa que el gobierno está impulsando de cómo pasar del crecimiento de 4% a un crecimiento de 8%, lo cual está fabuloso, pero hay un elefante en la habitación. No hablan de la inseguridad jurídica que hay en el Paraguay para aquellos que no tienen amigos en el Poder Judicial. Martín, antes de entrar en esos temas que son temas clave que hay que abordar, el programa, sobre todo a vos, que sos un experto a través del programa, importante que ustedes sepan, los televidentes, ya le tuvimos a Martín en ocasiones anteriores, él tiene un programa exitoso que se llama Combate a la Pobreza a través de un semáforo. Nos gustaría 2 cosas si podés ilustrarnos. Primero, ¿en qué consiste la lucha del combate a la pobreza que vos estás exportando con éxito en otros países? Y en segundo lugar, ¿qué opinión te merece el programa Hambre Cero? Después entramos en el otro bloque, en el tema de la corrupción y los otros aspectos. Por favor. Bueno, evidentemente es un gran avance el programa Hambre Cero. Un gran tema es la deserción escolar. Como todos sabemos, en el Paraguay, claro, de 10 criaturas que entran al primer grado, solamente 4 terminan el colegio. O sea que tenemos una reducción, una deserción escolar grave en el Paraguay. O sea que no es solamente la calidad de la educación, sino la cantidad de la educación. Ese es un problema que es un problema, no es un problema de los colorados, no es un problema de los liberales, es un problema de todos nosotros. El otro día yo tuve una conferencia por Zoom con Tailandia. Ellos tienen un programa de deserción cero del colegio. O sea, se van y le buscan a cada joven, chica, muchacho y le preguntan ¿por qué no estás en el colegio? ¿Qué te falta? Transporte, te vamos a poner transporte. No tenés comida, te vamos a poner comida. Pero los chicos tenemos todos que terminar el colegio. O sea que el gran desafío estructural de Paraguay es el tema de la formación de nuestros recursos humanos, del talento paraguayo. No vamos a poder alcanzar los niveles de Uruguay para compararnos con alguien en la región, un país chico. No nos podemos comparar ni contra Argentina ni contra ni con Brasil, pero con Uruguay sí. Pero de cada 1.000 millones que entran a Uruguay, solamente 100 vienen a Paraguay. Entonces, allá ellos tienen plantas de celulosa y papel y nosotros estamos recién comenzando una, y ellos tienen 5. Entonces nosotros tenemos que ver al Uruguay como un país digno de copiar. Martín, Chile. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Sí. ¿Este programa Hambre Cero puede llevarnos a deserción cero? Ojalá que sí. Yo creo que es muy importante de que haya desayuno, merienda, almuerzo y de que hayan útiles escolares. La familia paraguaya debería mandarle a sus criaturas, claro, y en la escuela le tiene que poner todo. Entonces, tenemos una población pobre porque Paraguay, si bien los niveles de pobreza están bajando, evidentemente somos un país
pobre. O sea, tanto y en cuanto el gobierno entienda que Hambre Cero es una beta dentro de la inmensidad de necesidades que tiene, los otros programas podrían ayudar a erradicar la deserción escolar. Absolutamente. Nosotros en 12 años podemos solucionar el problema educativo en el Paraguay. 12 años. 12 años, es decir, de que los que entran en la escuela el año 2000... Primaria y secundaria. Todo, el año que viene comencemos una gran iniciativa paraguaya. 2026 hasta el 2038. Y que los del que entran a primer grado pasen todos a segundo grado. Y después así llegar a 100% de escolaridad en el país. Pero eso requiere enterrar las armas de guerra, eso requiere un patriotismo como el que estuvimos viendo en la guerra del Chaco. Eso requiere, pongámonos una meta importante. Sabemos cómo hacerlo. La política económica del gobierno está acertada. El ministro de Industria y Comercio, posiblemente uno de los mejores miembros del gabinete que tiene, ¿verdad? Una clara idea de fomentar la inversión, de fomentar la exportación. Yo estoy de acuerdo que el presidente de la República se vaya a buscar mercado, pero por supuesto que tenemos que tener nuevos mercados. Y si se cierra Estados Unidos, claro, hay que tener otros planes. Nosotros tenemos que ir al sudeste asiático. O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con que el presidente de la República tenga que ir. Él es el único que puede abrir mercados de esa manera. Y para eso está el resto del gabinete que vaya y habilite las rutas o los puestos de salud, obviamente. Pero necesitamos, obviamente, continuar con esta política económica, con esta política macroeconómica también, de un presupuesto relativamente equilibrado, inflación controlada, no macanear con la moneda internacional. Eso está bien. Ahora, educación, corrupción, poder judicial, esa es la tarea pendiente de nuestra generación y ojalá que lo podamos hacer, ¿verdad? Hay gente que ya es cínica y dice, no se va a poder. Yo creo que, claro que sí. Son optimistas. 100%. Señores, a la vuelta de estos consejos comerciales le invito a continuar con Martín Burr. Vamos a hablar de en qué consiste el plan de erradicación de la pobreza, el semáforo, cómo se está llevando adelante en otros países. A la vuelta de estos consejos comerciales. Vaya que, dicho sea de paso, este año cumplimos 40 años. Hemos apoyado a más de 400.000 microempresas. Hoy estamos trabajando con 100.000 familias humildes en el Paraguay que están saliendo adelante. Pero a nivel mundial estamos trabajando con unas 455.000 familias. O sea, 100.000 en Paraguay y unas 400.000, o sea, son 500.000 familias en total. Estamos en 60 países. Es una metodología que está apoyado al hecho de que la tecnología hoy permite que las familias se automidan su propia pobreza. Y eso es un gran avance, porque no se tiene más que depender a que la Dirección General de Estadística y Censo mida, sino que las propias familias midamos nuestra pobreza. O sea, vos te autoevaluás. La autoevaluación es muy importante por aquello de la concientización. Una familia, para salir adelante, no solamente tiene que darse cuenta de dónde está, sino que tiene que ponerse metas y aspiraciones, ya sea para pasar de ganar 2 millones de guaraníes a ganar 4 millones de guaraníes, o de no tener manejo de su finanzas a tener un control total de tu plata, a no tener ahorros, a tener ahorros, de tener una letrina, pasar de tener un water, de tener problemas de la dentadura, tener una hermosa sonrisa. Son decisiones que la familia tiene que contestar dos preguntas. ¿Vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. Vale la pena tiene que ver con motivación, ¿verdad? Hacer cosas que nos dan gusto, pero que vale la pena. Anotar todos los días cuánta plata entró y cuánta plata salió. No da gusto eso, pero es la única manera de controlar tus finanzas. Claro.
Así que estamos trabajando en este semáforo en el Paraguay, como te digo, con 100.000 familias, pero ahora viene gente de todo el mundo a visitarnos y están traduciendo a 25 idiomas. En Estados Unidos estamos ya en 14 estados y nos llegó una buena noticia el viernes pasado de que este famoso millonario Bill Gates se interiorizó y se interesó en el semáforo. Qué bueno. Entonces está viendo la posibilidad de llevar a todo Estados Unidos en un programa de salir adelante. Es una primicia, lo que está diciendo es una primicia. Sí, no quiero cantar victoria antes de gloria. Pero es probable. Pero yo creo que si sale todo bien, en 1 de enero nos expandimos a todo Estados Unidos. Y eso es importante. ¿Y con qué grupo trabajan? ¿Cuál es el target de Trabajamos con ustedes? 50 organizaciones en Estados Unidos, con municipalidades, con condados, con organizaciones gubernamentales. Toda la gente que está queriendo ayudar. Pero también, sobre todo, la gente que está con dificultad económica, diríamos, los que están en la calle. Claro, estamos trabajando con, por ejemplo, en el sur de California, cerca de Los Ángeles, estamos trabajando con el Ejército de Salvación, con la gente de la calle. En Nueva Orleans estamos trabajando con gente negra, jóvenes recién salidos de las cárceles. En Carolina del Norte estamos trabajando con gente que ha tenido muchos problemas de pobreza ocasionado por el abuso de drogas y de alcohol. Y con los migrantes, por ejemplo. Con los migrantes estamos trabajando muy bien. La verdad que la tragedia que está pasando con los migrantes en Estados Unidos no tiene nombre. Es una verdadera lástima y una tristeza total. Así que vaya nuestra solidaridad con esas familias paraguayas, a quien conozco, muchas de ellas de Caraguataí, que están pasando miedo en este momento. Y ojalá que se resuelva esto por la vía democrática pronto. Ok, pero dejando de lado esa parte política que escapa del análisis del programa, me gustaría saber si cuando vos te vas, por ejemplo, a un estado fronterizo, ponerle Texas o California o Florida, solés trabajar con estos grupos así de gente que están en situación de diríamos, mayor debilidad. Sí, nosotros estamos trabajando, como te digo, en 14 estados hay migrantes, no solamente en la frontera, sino hay en todos lados. Claro. Y esa gente necesitada, obviamente nosotros no le preguntamos a la gente si tiene papeles, sino le preguntamos si quiere salir adelante. Y la pregunta iba dirigida a eso. ¿Cuál es la mayor, diríamos, respuesta, la mayor predisposición, los que están en situación de mayor vulnerabilidad, ejemplo, los migrantes, o los que ya están más instalados? No, la gente más humilde, pero es un cambio de chip, ¿verdad? Justamente hablando con una comunidad negra muy sufrida en Carolina del Norte, en una ciudad que se llama Winston-Salem, muy conocida por todos por el nombre del cigarrillo. Ellos sufrieron mucho porque cuando el gobierno hizo una supercarretera, pasó encima de su barrio pobre y fundió la mitad, pero quedó la mitad totalmente destrozada. Y ellos me dijeron a mí, mira, nosotros con el semáforo ahora pasamos de luchar contra las injusticias a tener nuestros propios objetivos. Y persiguiendo nuestros propios objetivos, creemos que vamos a salir adelante. Muy bien. Te propongo lo siguiente, Martín. A la vuelta de estos consejos comerciales, analizamos Paraguay de nuevo, los temas que tocaste, la falta de estabilidad jurídica, la corrupción y la educación paraguaya. Consejos comerciales y regresamos parte final con el doctor Martín Burt. Ya en la parte final de la programación del día de la fecha con el doctor Martín Burt de la Fundación Paraguaya, realmente un éxito. Aquellos que dicen que Paraguay no exporta conocimiento, información y programa exitoso, esta es la demostración más clara de lo exitoso que es. Vean esta imagen de fondo, Martín, ¿podés explicarnos este mapa mundi que tenemos acá, por favor, en qué consiste y cómo se logra esto? Bueno, este mapa mundi tiene puntos verdes y rojos. Los verdes son los 29 países donde hay réplicas de nuestra escuela agrícola Cerrito.
una escuela agrícola autosuficiente. Sí, conozco. Eso se ha replicado en 29 países, pero y el semáforo de eliminación de pobreza ya se está replicando en 60 países. Estamos confiados de que ahora con el uso de inteligencia artificial vamos a poder ayudar aún más a que las familias salgan adelante y creemos de que el futuro es brillante, la tecnología tiene que estar a favor de la gente humilde, pero hay que prepararle a la gente a que se abra para cambiar su modo de ser. O sea que el gobierno solo no va a poder superar la pobreza en el Paraguay. Se tiene que convocar a las familias paraguayas. Hay 1.600.000 familias paraguayas. La mitad de las familias paraguayas tienen necesidad. Aproximadamente 800.000 familias. Las que reciben tecoporá, las que recibieron Plutubó durante la pandemia del COVID, los que reciben adulto mayor, los que tienen subsidio al pescador. Hay más o menos, como te digo, 800.000 familias necesitadas en el Paraguay. La buena noticia es que estas familias quieren salir adelante y pueden salir adelante. Entonces, imagínate si nosotros solamente capacitamos y motivamos a 6.000 funcionarios públicos, que los hay. La municipalidad tiene 10.000. 6.000 funcionarios públicos capacitados, entrenados, motivados, a razón de 200 familias cada uno. Nosotros en 5 años podemos terminar con toda la pobreza en el Paraguay. Solamente Tecoporá no lo va a lograr, porque Tecoporá es un programa de lucha contra la pobreza intergeneracional, es decir, se le da un apoyo, un dinero a la mamá para que sus hijos vayan a la escuela y ellos no sean pobres. Nosotros no tenemos que abandonarle a la mamá. No hay mamá en Paraguay que no pueda y no quiera salir adelante. Pero hay que enseñarle, capacitarle y apoyarle para que pase de ganar 1 millón de guaraníes a 3 millones de guaraníes o 2 a 4. Nosotros, como te digo, con las 100.000 familias que estamos trabajando, estamos aspirando a que todas superen la pobreza en 5 años. Y eso es factible, son trazas, objetivos que uno se cumple. ¿Cómo es el nivel, por ejemplo, en una comunidad de Europa con respecto a América? ¿Los europeos son más proclives a cumplir esos objetivos? Sí, tienen mayor formación. Nosotros hemos sido... Ahí vamos de educación. Hablamos de educación y también de servicios públicos, pero nos invitó la Unión Europea a trabajar con los gitanos, lo que se llama ahora Roma, de Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. Y ellos tienen una pobreza muy fuerte también. Estamos trabajando en Portugal con el sector privado y en Inglaterra estamos avanzando mucho. Así que estamos esperanzados que con la tecnología y la experiencia, ahora justamente en octubre, aquí en la Escuela Agrícola Cerrito, vamos a tener un congreso internacional con representantes de todos los países que están usando el semáforo para comparar las mejores prácticas. Está avanzando mucho en Colombia, estamos avanzando mucho en Bolivia, estamos en Argentina, estamos en las favelas de Brasil, estamos en Guatemala, como salió en la película, México, ahora me estoy yendo a Jalisco, en Guadalajara, trabajando también con la Iglesia Católica, con otros grupos religiosos. Nosotros no podemos dejarle a 25 o 50% de la población que no se beneficie de una vida con comodidad mínima y con futuro. Y ese es nuestro deseo. A mí me gustó que una vez planteaste dentro del tema de combate a la corrupción que no es necesario construir, por ejemplo, 200.000 o 300.000 viviendas. A lo mejor lo que faltaría son 50.000 viviendas y reparar el resto. ¿Podría aclarar ese concepto, doctor? Bueno, dependiendo de cuál es el déficit habitacional de Paraguay. Si uno cuenta como la falta de casas, entonces uno puede decir Paraguay necesita 50.000 casas. Pero si uno desgrana lo que es una casa y se da cuenta que una casa tiene que tener 7 cosas: techo, ventana y puerta segura, dormitorios separados para padres e hijos,
cocina elevada y ventilada, baño moderno, heladera, muebles y utensilios. O sea que uno puede solucionar con el mismo dinero de que se están haciendo las viviendas, las casas, se pueden solucionar 350.000, 400.000 hogares. Claro. Solamente arreglando su baño. La buena noticia es de que el gobierno no tiene que hacer todo. Claro. El gobierno puede poner la plata y la familia puede poner la mano de obra. Tiene que haber autogestión. O el gobierno le dice a la gente, mándeme la foto de su baño construido con sus propias manos, yo les reembolso el water, les reembolso la cisterna. O sea, nosotros acá en el barrio Pelo Pincho de la Chacarita hemos trabajado con las comisiones vecinales. La gente paraguaya está lista para trabajar en su propio progreso. Esa es la buena, la capacidad. Es un país alegre, un país que tiene fe para salir adelante. Así que no perdamos la esperanza y no perdamos el tiempo. ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, verdad? Vamos a más de lo mismo. No. El último tema que tenemos que tocar, Martín, me gusta ese optimismo, es el tema de tu preocupación por la seguridad jurídica. Sí, de fondo y de forma. Para que entre la plata a Paraguay, el inversionista extranjero tiene que saber de que el juez es imparcial. Si vamos a continuar con que acá el que tiene amigo en el Poder Judicial es el que gana los juicios, la gente con plata no va a venir. Claro, no hay seguridad. No hay seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene un problema con su socio comercial, o uno tiene un problema con un despido que puede ser justificado o no justificado, que se va a ir a los tribunales. Pero el juez tiene que ver la evidencia de las dos personas y que decir, de acuerdo a la ley, tal persona tiene la razón. Pero si va a ser una manipulación, hemos visto casos realmente, ¿por qué no decirlo?, realmente asquerosos de manipulación del Poder Judicial. Claro, claro, lamentable. Una cosa triste. Entonces, eso es porque nos viene la orden de arriba. Y la orden de arriba tiene que ser, acá se acabó el carnaval y hay que pensar en las futuras generaciones. Si vamos a quedarnos sin electricidad dentro de 8 años, vamos a necesitar mucha inversión internacional. Esa inversión va a tener que tener seguridad jurídica. Me encantó, Martín, hablar contigo. Me encantó tu entusiasmo, tu onda positiva, tus resultados, las imágenes, porque acá se cumple aquello de que los datos matan el relato. Te felicito, realmente excelente trabajo de que haya un paraguayo exitoso. Martín, esto es un regalo de los buenos amigos de Indega, los famosos productos Robinson Crusoe. A ti, bueno, Cabo, te gustan tanto. Pero muchas gracias, esto justamente me va a venir muy bien para mi régimen. Y sí, fundamental. Gracias, Martín, éxito. Muchas gracias a todos ustedes, muchos saludos. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco. Gracias a la audiencia por la preferencia. Agradecemos a nuestros auspiciantes.